Por suerte no habíamos avanzado mucho, ¿verdad? Lo único que habíamos dicho es qué es lo que vamos a ver el día de hoy y la explicación de qué es la física, ¿verdad? Y como habíamos dicho, muchas gracias, por cierto, por recordarme. Si siempre que miren que eso suceda, recuérdeme para que podamos tener el video, ¿verdad? Entonces, como es una ciencia experimental, ¿verdad? Todo va a empezar con una observación de qué, de un fenómeno de la naturaleza, y nosotros nos vamos a hacer una pregunta, ¿verdad? De por qué sucede algo, ¿verdad? A partir de algo que nosotros observemos, va a aparecer una pregunta. Eh, ¿Por qué, ¿Por qué ese carro se detuvo, digamos? Una pregunta. ¿Por qué si yo muevo de cierta manera una caja, digamos, si yo la pongo en una esquina, hay una posibilidad de que vuelva a su posición de equilibrio o que se caiga, ¿verdad? ¿Por qué sucede eso? Entonces, a partir de una observación, aparece una pregunta, ¿verdad? Después de la pregunta, nosotros pues nos vamos a plantear una hipótesis, ¿ok? O sea, una supuesta, por decir así, teoría, pero no es una teoría, ¿verdad? Sino una explicación de por qué están sucediendo las cosas. Y luego viene la parte de la experimentación, ¿verdad? Entonces, esa hipótesis debería de poder comprobarse por medio de algún experimento. Nosotros vamos a decir, yo creo que esto es lo que va a suceder, ¿ok? Yo creo que esto es lo que va a suceder por X, Y, Z. ¿Cómo vamos a comprobarlo? Hacemos algún experimento. Después de hacer ese experimento, entonces hay dos opciones, ¿verdad? La hipótesis falla, entonces nosotros volvemos aquí. Formulamos otra hipótesis, ¿verdad? Y si es correcta, entonces eso pasaría, bueno, pasaríamos a tener una conclusión y una teoría, ¿verdad? Entonces aquí viene, en general, teoría para nosotros va a ser, pues, la explicación. La palabra teoría, ¿verdad? Es la explicación de un fenómeno, ¿verdad? ¿Por medio de qué? De las herramientas matemáticas que nosotros ya definimos, ¿verdad? Entonces vamos a observarnos, vamos a preguntar, vamos a hacer formular una hipótesis. Si es correcta, vamos a concluir y vamos a formular una teoría, ¿verdad? Que eso es lo que va a explicar qué, la pregunta que nosotros inicialmente nos hicimos. Y esa ya va a ser la teoría que va a explicar esa pregunta inicial, ¿cierto? Y luego está para nosotros también lo que son los modelos, ¿verdad? Un modelo es, pues, como para nosotros, ¿verdad? No todos los casos, ¿verdad? Podemos explicarlos, por decir así, con todos los detalles, ¿verdad? Hay algunos casos muy, muy complicados, ¿verdad? Digamos, podemos imaginarnos, vaya, por ejemplo, en esta clase, nosotros vamos a estudiar colisiones, ¿verdad? Entonces, en las colisiones, nosotros vamos a asumir simplemente, por ejemplo, que dos carros colisionan, simplemente chocan y después o quedan pegados o se separan, ¿verdad? Pero no vamos a estudiar lo que pasa en ese momento que están chocando, ¿verdad? Porque ¿qué sucede cuando dos automóviles están chocando? Obviamente va a haber un daño y ese daño pues el metal o el material del vehículo se va a deformar, ¿verdad? Y esa deformación tiene una explicación, pero para nivel de física 100, nosotros no vamos a estudiar esa deformación. Entonces el modelo que nosotros vamos
a trabajar, por ejemplo, para las colisiones va a ser un modelo en el cual nosotros despreciamos lo que es la pérdida de energía por colisiones, solo por decirles algo. Entonces, ¿qué es un modelo para nosotros? Un modelo es una versión simplificada de, digamos, un fenómeno físico, ¿verdad? Nosotros vamos a estudiar lo que es el movimiento de los objetos, la caída de un objeto, la caída libre. Vamos a despreciar lo que es la resistencia del aire. Ese va a ser nuestro modelo. ¿Por qué? Porque a nivel de esta clase, nosotros no nos vamos a poner a estudiarnos las fuerzas que pueden aparecer debido a la fricción o a la resistencia bueno, a la fricción con el aire, ¿verdad? La resistencia del aire, que a veces tienen unas dependencias que pueden ser al cuadrado, al cubo, nosotros no las vamos a estudiar, ¿verdad? Entonces, nuestro modelo va a ser un modelo sin resistencia del aire, ¿verdad? Una versión simplificada de lo que está sucediendo, ¿verdad? Eso simplemente algunas palabras clave, ¿verdad? Pero en general, la física como tal, ustedes podrían preguntarse, esta se llama física general, ¿ok? Pero ¿qué vamos a estudiar nosotros, verdad? Entonces, en general, muchachos, la física, pues nosotros la podemos dividir, por decir así, en dos partes, ¿verdad? Algo que podemos llamar como física moderna, pero no tiene nada de, o sea, esta es una definición, hay personas que ya no usan esta definición, yo estoy usando la definición con la que yo estudié, ¿verdad? Porque la física moderna es física del 1900, ¿verdad? Algo que definitivamente no es moderno, por decir así, ¿verdad? Sino ahora, hoy en día, a eso que nosotros dividimos como física moderna. Por si alguien estudia física, hay una clase que se llama física moderna y miran, eh, como le digo, estos casos, ¿verdad? Pero en otros lados a veces le dicen física contemporánea y a física moderna le llaman ya a otras cosas más recientes. Pero en general nosotros vamos a pensar física moderna y si hay una física moderna, entonces tiene que existir también que una física que es clásica, ¿verdad? La viejita. Entonces existen dos tipos de física, la moderna y la clásica, ¿verdad? Entonces, dentro de esta, ¿verdad? Hay siempre sus subdivisiones, ¿verdad? Entonces, la física clásica, ¿qué temas abordaba, verdad? Entonces, la física clásica abordaba termodinámica, óptica, termodinámica tiene que ver con temperatura, ¿verdad? Óptica tiene que ver con, en general, el comportamiento de la luz. Vamos a cambiar de lugar. Electromagnetismo, ¿verdad? El estudio de cargas y de corrientes en el electromagnetismo. Y por último, mecánica. Y podríamos decir mecánica clásica. Creo que es redundante, pero vamos a dejarlo como mecánica clásica. Y dentro de la física moderna, que podemos hablar, pues, física relativista y física cuántica. Una gran, o una pequeña división, mejor dicho, ¿verdad? De lo que es la física. Dentro de todo esto, ¿qué es lo que vamos a estudiar nosotros?
física 100 aborda lo que es mecánica clásica, ¿verdad? Y dentro de la mecánica clásica, nosotros lo vamos a dividir en, o vamos a estudiar dos temas específicos que se llaman cinemática y dinámica. ¿Ok? La cinemática, la mecánica en general, es el estudio de qué, del movimiento, de los movimientos de los cuerpos, de cómo se mueven los cuerpos y de por qué se mueven los cuerpos. Y específicamente ese cómo y ese por qué son la cinemática y la dinámica. La cinemática estudia cómo se mueven los cuerpos. O sea, yo lo que quiero ver es qué tan rápido va un objeto, cuánto tiempo le toma parar a un objeto, cuánto tiempo le toma a un objeto llegar de un punto A a un punto B, qué tan rápido, qué tanto acelera un objeto, esos números, cuánto. Y la dinámica es por qué. O sea, ya no nos vamos a preguntar a qué velocidad va ese carro. Nos vamos a preguntar por cuál es la razón de que ese carro haya aumentado su velocidad. ¿Quiénes son los que están haciendo que ese carro acelere? Eso es lo que vamos a estudiar nosotros y por eso tenía pues lista la foto de Newton, ¿verdad? Porque esta parte básicamente pues es la física de Newton, la física newtoniana, como podríamos decir, ¿verdad? Bueno, esto de experimentos que tengo acá, ¿verdad? Ya hablamos de que la clase es una, bueno, como diría, no la asignatura, bueno, la ciencia, digamos, ¿verdad? Tenía otra palabra en mente, pero no se me viene ahorita. Experimental, ¿verdad? Entonces, al momento de que nosotros hagamos un experimento, ¿verdad? Hay mediciones, ¿verdad? Y como habíamos dicho, si hay mediciones, nosotros podemos medir diferentes cosas, ¿verdad? Entonces, el hecho de que haya mediciones nos hace que nosotros necesitemos unidades. ¿Ok? Unidades, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cualquier cosa que es medible, ¿verdad? Va a tener su propia unidad. Si yo les digo cuánto tiempo, si yo le hago una pregunta a cualquiera de ustedes, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo les toma a ustedes lavarse los dientes? Vaya. Entonces viene uno de ustedes y me va a decir, no, yo me tardo 30. ¿30 qué? ¿30 segundos? ¿30 minutos? 30 horas, 30 días, 30 años, etcétera, 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 ¿verdad? No, no me pueden responder solo 30, porque a pesar de que, pues tal vez uno podría tener una intuición de cuánto es, pero no podemos andar adivinando. Cada una de estas tiene unidades. Y por otra parte, ¿verdad? Si yo le pregunto a uno de ustedes cuánto tiempo se tarda lavándose los dientes, no me va a decir, me tardo 30 metros, ¿verdad? Porque no tendría sentido. El metro no es una unidad de tiempo, ¿verdad? Entonces es muy, muy importante que nosotros a cada cosa que estemos poniendo le asignemos o estemos, sepamos, ¿verdad?, cuál es la unidad que tiene cada una de ellas. Y para eso nosotros vamos a trabajar con el SI, que sería, o sea, la abreviación de Sistema Internacional de Unidades, ¿verdad? Estas son las que están pues comprobadas, por decir así, no comprobadas, sino aprobadas sería la palabra que estoy buscando, por la ciencia, ¿verdad? Los científicos, estas son las unidades que utilizan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque así de esta forma nosotros pues estandarizamos lo que son las unidades, todos utilizamos las mismas unidades en el mundo de la ciencia y todos nos vamos a entender, ¿verdad? Hay un problema, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de estatura y nosotros hablamos con un gringo, digamos. Entonces, nosotros la estatura la decimos en metros, ¿verdad? ¿Cuánto medís? 1.70 y algo. Y si uno le pregunta a un estadounidense, ¿verdad?
posiblemente lo que le diga es la cantidad en pie, ¿verdad? Y es un poco más difícil que existen las conversiones, sí, pero si a mí me dice de un solo el estadounidense su estatura en pulgadas, bueno, en pies creo que es, ¿verdad? Pulgadas, no sé, en realidad creo que es pies y pulgadas, ¿verdad? Yo no voy a tener, simplemente por el número, no voy a tener una buena referencia porque no estoy acostumbrado a ella, ¿verdad? Y por eso, en caso en que en el mundo de la ciencia, ¿verdad? Se suele usar el sistema internacional, ¿verdad? Para que de esa manera todos tienen la misma idea cuando se está hablando de una unidad, ¿verdad? Entonces, algunas cantidades y sus unidades, ¿verdad? La longitud, ¿verdad? Tiene como unidad el metro. La masa tiene como unidad el kilogramo. La corriente eléctrica, amperios, se mide en amperios, ¿verdad? El voltaje se mide en voltios. La temperatura, ojo, en el sistema internacional se mide en Kelvin. ¿A qué temperatura estamos acostumbrados nosotros? Celsius. Sin embargo, la temperatura en Celsius no es la temperatura del sistema internacional. Y aquí pasa algo similar, ¿verdad? Si a mí un estadounidense me dice cuál es la temperatura en la que están, yo no voy a tener una referencia de qué tan caliente o qué tan helado está porque no estoy acostumbrado a escuchar la temperatura en Fahrenheit, ¿verdad? El tiempo es otra cosa que podemos medir y la unidad fundamental que vamos a utilizar es, o bueno, la base, ¿verdad? La estándar, mejor dicho, no fundamental, la estándar es el segundo, ¿verdad? Y hay muchos más. O sea, podemos pensar en campo eléctrico, podemos pensar en velocidad, podemos pensar en fuerza. Hay muchas más fenómenos, ¿verdad? Y más, sí, fenómenos, ¿verdad? Que vamos a ocupar, pues, más unidades para describirlos. Sin embargo, hay tres que se consideran fundamentales, ¿verdad? Las cantidades fundamentales, ¿verdad? Por eso al sistema usualmente se le suele llamar sistema MKS. Entonces, ¿cuáles son las fundamentales? Las tres cantidades fundamentales para nosotros van a ser la longitud con unidad estándar de metro, el tiempo, vamos a hacerlo en este orden, la masa, que no es lo mismo que el peso, ¿verdad? La masa, eso lo vamos a ver después, con unidad estándar el kilogramo. ¿Y qué más? El tiempo, con unidad estándar el segundo. Definitivamente hay otra forma de dar las longitudes, ¿verdad? Y ustedes me van a preguntar, ¿pero qué pasa con el centímetro, ¿verdad? Bueno, fíjense bien, tiene centímetro, ¿verdad? Ya vamos a ver lo de los prefijos. Es un derivado del metro. ¿Qué pasa con las horas? Pues es una conversión, ¿verdad? Nosotros sabemos que la hora y el segundo tienen un equivalente, ¿verdad? ¿Y por qué decimos que estas son las fundamentales? Porque a partir de estas tres unidades, metro, kilogramo y segundo, nosotros podemos describir cualquier otra unidad del sistema internacional. Entonces, bueno, de estas otras, ¿verdad? Temperatura no, pero por ejemplo, amperios. Los amperios al final tiene que ver con ahí, por un lado, los newtons, ¿ok? Y por otro lado van a aparecer un kilogramo, o otra, la de la carga, que es el coulomb, ¿verdad? Entonces, en todas estas, o sea, van a aparecer el metro, el kilogramo y el segundo. O sea, ahí van a aparecer mezcladas en todo lo que es acá. Y, por ejemplo, tenemos algunas otras magnitudes compuestas, podría decir yo. Y, por ejemplo, yo quiero encontrar cuánto es el volumen de esta, ¿verdad? Entonces yo sé que tiene una longitud, tiene una altura,
y tiene una profundidad. Y yo sé que el volumen, ¿verdad? Es igual a H por L por profundidad. Entonces, este se mide en metros, este se mide en metros y este se mide en metros, ¿verdad? Todos son longitudes. Esta es una longitud, esta es una longitud, esta es una longitud. Eso significa, por ejemplo, que este se mide en metros al cubo, ¿verdad? Entonces, si se fijan, la mayoría de las unidades compuestas, ¿verdad? Que nos van a salir como volumen, presión, velocidad, aceleración, momento, momento angular, todas esas van a estar pues descritas por una combinación del metro, el kilogramo y el segundo, ¿verdad? Nos podríamos preguntar, muchachos, bueno, ¿y qué es un metro? ¿Qué es un kilogramo? ¿Y qué es un segundo? ¿De dónde salen estos números? Tal vez no se lo cuestionen mucho, pero bueno, es bueno saberlo, ¿verdad? O sea, tiene que haber un estándar, ¿verdad? ¿Por qué usamos esta unidad? ¿Por qué? O sea, ¿de qué forma sabemos cuánto es un metro? ¿Quién se lo inventó, verdad? Etcétera, etcétera. Entonces, poco a poco se ha ido cambiando las definiciones de cuál es el estándar para un metro, para un kilogramo y para un segundo. Eh, y bueno, para un metro, si no me equivoco, lo voy a escribir acá, un metro es la distancia que viaja. Tiene que ver, mejor voy a buscar la definición acá para no decir algo. Tiene que ver con la distancia que viaja la luz en un segundo, si no me equivoco. Se definió, bueno, no es en un segundo, perdón. Se definió la rapidez de la luz en el vacío es exactamente esta, ¿verdad? Entonces, no es exactamente eso, sino tiene que ver o está relacionado con. Sí, no tiene sentido lo que acabo de decir. La distancia que viaja la luz en un segundo es exagerado, pero tiene que ver o relacionado con C, que es la velocidad de la luz, que es aquel valor que teníamos allá, 299-792-458. Ok, hay una relación. Si nosotros tenemos bien definido el segundo, entonces a partir de esta cantidad de la velocidad de la luz, que es 299 millones, ¿verdad? Podemos encontrar cuánto es un metro, ¿verdad? El kilogramo tiene que ver con la constante, su definición tiene que ver con la constante de Planck, que tiene que ver con mecánica cuántica. Antes estaba definida por un cilindro de cierto material que estaba en un museo, pero ahora se definió a partir de pues, la constante de Planck. Y el tiempo en segundos tiene que ver con respecto a la radiación de cesio. ¿Ok? Entonces, de ahí vienen las definiciones, ¿verdad? ¿Cómo se sabe cuánto es un metro? Bueno, porque está bien definido que la velocidad de la luz es exactamente, o sea, es constante, ¿verdad? Y es eso. ¿De dónde viene el kilogramo? Ah, bueno, viene del hecho de que la constante de Planck está bien definida. ¿De dónde sacan la cantidad de un segundo? Ah, bueno, del hecho de que los átomos de cesio irradian en cada cierto patrón de tiempo. Entonces de ahí nosotros podemos sacar o definir lo que es un segundo, ¿verdad? Eh, y como les había dicho anteriormente, que ustedes me podrían preguntar, ¿verdad? Bueno, pero ¿y qué pasa con una regla? La regla tiene lo que es los centímetros, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿cuál es la unidad estándar? El metro, ¿ok? Un metro. Cuando yo utilizo el prefijo centi,
es, mejor solo lo voy a subrayar. Esta es una modificación al metro, ¿verdad? Un metro, ¿cuánto es? Aproximadamente esto. ¿Cuánto es un centímetro, verdad? Es 10 a la menos 2. Ese es la modificación. 10 a la menos 2, ¿qué? Metro, ¿verdad? Y así ustedes pueden usarlo para varias cosas, ¿verdad? Por ejemplo, digamos un nanosegundo. ¿Cuánto es un nanosegundo? Entonces, un nanosegundo es un lapso de tiempo muy pequeño, ¿verdad? Entonces sería igual a ¿cuánto? Nano, que es una n, ¿verdad? Es 10 a la menos 9. Entonces, un nanosegundo es 10 a la menos 9 segundos, ¿verdad? La estándar en el caso de la masa es el kilogramo, ¿verdad? Entonces, definitivamente, por alguna razón se usa el kilogramo, pero un kilogramo sería entonces ¿cuánto? Sería kilo, que es 10 a la 3 gramos. Y así sucesivamente, ¿verdad? Ustedes, no, bueno, nosotros nos vamos a encontrar, a veces los datos nos van a decir a nosotros que un carro viaja a una distancia de 10.8 kilómetros. Entonces, nosotros vamos a ocupar trabajar con las unidades estándar, o sea, pasar de kilómetros a metro. ¿Cómo sé cuánto es 10.8 kilómetros? Ah, ok, yo sé que es 10.8 por, ¿qué? Kilo es 10 a la 3. Entonces, se sustituye lo que es el prefijo, ¿verdad? El prefijo, digamos, si yo tuviera 10.3 kilómetros, ¿qué hago yo? Son los 10.3 y sustituyo el prefijo por la cantidad que está acá, ¿verdad? Por 10 a la 3 por la unidad estándar, metro. ¿Ok? Y en general, así es como ustedes van a trabajar lo que son pues, las conversiones, ¿verdad? Vamos a hacer un ejemplo, ¿verdad? $3.5 kilómetros por hora. Pasarlo a metros sobre segundo. Entonces, ¿cómo haríamos, verdad? 3.5 kilómetros por hora. Yo lo que ocupo es cancelar este kilómetro y cancelar esta hora, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo no quiero este kilómetro, yo arriba lo que quiero es metros, ¿verdad? Entonces, abajo pongo la cantidad en kilómetros y aquí pongo la cantidad en metros. Un kilómetro es 1000 o 10 a la 3 metros, ¿verdad? Por lo que quiero cancelar aquí es la hora, ¿verdad? Entonces yo sé que una hora es igual a ¿quién? 3600 segundos. Y hago la operación, ¿ok? Hago la operación para encontrar cuánto sería esta conversión. También para el desarrollo de las clases incluso he descargado esta aplicación que es un simulador de la calculadora. ¿Para qué? Para que en clase hagamos los cálculos y no yo solo venga, no solo a decirles como, esto es la respuesta es tanto, sino para que hagamos los cálculos, ¿verdad? Y miremos cómo se tienen que poner o introducir las cosas en la calculadora. Entonces, esto sería 3.5 por 10 a la 3 entre 3600, ¿verdad? Y eso sería 0.97. 2. Si quisiéramos poner todas las metros sobre segundo. ¿Ok? Entonces, así es como trabajan ustedes las conversiones. Y obviamente no todas las unidades son con, ¿cómo se llama? Con prefijo, sino que algunas unidades pues van a ser simplemente, por ejemplo, a mí me dan millas y yo ocupo pasar la metro porque es la unidad estándar.
Entonces ustedes, pues, si no se la saben, que es normal que no nos sepamos todas las conversiones, ¿verdad? Ustedes van a la parte de atrás del libro. Si no es en la parte de atrás, es en la parte de enfrente. Vamos a ir allá. Bueno, pueden buscarla en internet también, ¿verdad? Pero en el caso de que tengan el libro a mano, no hay necesidad y ustedes pueden buscarla directamente. Tiene que estar en los apéndices, déjenme ver. Sistema internacional, relaciones, alfabeto, factor de conversión A6. Pues no aparecen, pero tal vez en la versión que yo tengo. Por algún lado, no me voy a detener aquí, ¿verdad? Pero por algún lado de aquí deberían de estar los factores de conversión, ¿verdad? Aquí están. Factores que decía A6, pero es el apéndice E. Aquí, ¿verdad? Entonces aquí tienen ustedes las conversiones. ¿Cuánto es un metro? Son 100 centímetros, 1000 milímetros, 10 a la 6 micrómetros, 10 a la 9 nanómetros. ¿Cuánto es un kilómetro? Son 1000 metros o 0. Un kilómetro también es 0.6214 millas. ¿Cuánto es un metro? 3.281 pies o 39.37 pulgadas. ¿Cuánto es un centímetro? 0.3937 pulgadas. ¿Cuánto es una pulgada? 2.54 centímetros. Y aquí ustedes tienen varias conversiones que pueden utilizar, ¿verdad? Y el factor de conversión, ¿cómo lo vamos a utilizar? Justo así como yo lo puse en el ejemplo, ¿verdad? O sea, tenemos el factor de conversión, 1 kilómetro son 1000 metros, ¿verdad? Entonces simplemente hago una fracción yo, ¿cierto? Y busco, esta es la unidad que quiero cancelar, entonces pongo kilómetro en la parte de abajo, ¿verdad? Esta es la unidad que quiero cancelar, entonces la hora la pongo en la parte de arriba para que cancelen las unidades, ¿cierto? Esto les repito, pues es algo que ustedes ya deberían de manejar. Yo simplemente quiero hacer un repaso y les recuerdo también que ustedes tienen que hacer la lectura siempre en el libro de texto. Y esto les aparece por acá. Prefijos y unidades, ¿verdad? 1 kilómetro, 10 a la 3 metros, sistema de británico, consistencia y conversión de unidades, cómo se hace una conversión, ¿verdad? Y con respecto a consistencia de unidades, muchachos, que no lo he mencionado y no puse nada acá, es lo siguiente, ¿verdad? Digamos que yo tengo una cantidad, vamos a ponerlo aquí en negro, 3 centímetros. Y la otra 0.5 metros. Mejor así. 30 centímetros más 0.5 metros. Ambas son ambas son longitudes, ¿verdad? Entonces una longitud yo debería de poder sumarla con una longitud, no hay ningún problema. ¿Cuál es el problema aquí? Que una está en centímetros y la otra está en metros, ¿verdad? Entonces es como que ustedes estén queriendo sumar pues manzanas y naranjas. No, no son, las dos son frutas, pero no son las mismas, ¿verdad? Entonces no puedo decir que tengo tantos porque al final no son lo mismo, se miden diferente, ¿verdad? Uno está medido en centímetros y el otro en metros. Entonces, cuando ustedes tengan una ecuación, cada uno de las cosas que tenemos ahí tiene que estar en la misma, tiene que ser consistente con las unidades, ¿verdad?
¿Para qué? Para que no, digamos, ustedes tienen esto y ustedes lo suman, ¿qué pondrían? 30.5 y 0.5 metros más 30 centímetros no es 30.5 ¿qué? Centímetros o 30.5 metros. O sea, se fijan, no puedo sumarla, ¿verdad? Yo tendría que convertir una de las dos, por ejemplo, esta pasarla a metros y luego metro con metro yo sí la puedo sumar, ¿verdad? Entonces hay que tener esa consistencia con lo que son las unidades. Ok, solo quedan 6 minutos para la clase, lo que queda son la parte de cifras significativas, pero como les repito, esto es algo que ustedes van a ver en su laboratorio. Vamos a volver acá, programación, primer laboratorio, introducción a errores experimentales y que ustedes deberían de ya conocer y pues simplemente también leerlo, ¿verdad? En general nosotros sabemos que los números, ahorita no voy a poner las unidades solo por... Cada uno de estos números tiene una cantidad de cifras, ¿verdad? ¿Qué son cifras significativas? Pues las cifras importantes, ¿verdad? O sea, si yo quito esta cifra, el número es completamente diferente. Si yo quito esta cifra, el número se convierte en un número completamente diferente. Entonces, cada una de estas cifras, 1, 2, 3, 4, 5, nos importan. Las 5 cifras son significativas. Aquí el 0, si yo no pongo el 0, la verdad es que este 0 está a la izquierda del punto, ¿verdad? Entonces ese no me importa. Aquí solo hay 1, 2 cifras significativas, ¿verdad? Aquí solo hay una, ¿verdad? Una cifra significativa. Y aquí habría 1, 2, 3, 4, ¿verdad? 4 cifras significativas, ¿verdad? ¿Por qué es importante las cifras significativas? O sea, ¿creen ustedes? Bueno, hay un número, por ejemplo, voy a ponerlo acá, 0.560. Ustedes podrían pensar cuántas cifras significativas hay acá. Esta no me importa, ¿verdad? Pero aquí tengo 1, 2, 3. Y aquí hay 3 cifras significativas. Así son, o sea, así es. Pero vamos a explicar por qué este 0 nos importa. ¿Por qué creen que importa ese 0? El número como tal no cambia en el sentido de que numéricamente es 0.56 y 0.560 son lo mismo, ¿no? O sea, numéricamente son lo mismo, pero experimentalmente o en la ciencia significa o lo que nos dice esta cifra tiene que ver con exactitud, bueno, mejor dicho, con precisión. Precisión. ¿Precisión de quién? Precisión del instrumento con el que estamos midiendo. Entonces, error, incertidumbre, precisión, todo eso está relacionado, lo van a ver más en detalle en el laboratorio. Pero vamos a hacer una pregunta. Digamos que yo tengo aquí una regla, ¿verdad? Aquí está la marca del 3, la marca del 4, la marca del 5, la marca del 6. Bueno, lo voy a dejar así. Digamos que esta es mi regla, ¿verdad? Y estos son centímetros. Digamos que nosotros lo que queremos medir es una barra, entonces la barra está por acá. Ahora lo voy a poner acá una barra. Y ahí está mi barra. Y yo le pregunto al que está en el centro, no sé si está aquí, pero vaya, Laser, ¿cuánto mide esa barra? 4 punto algo. Pero imagínese que usted está midiendo con esa regla. 4 centímetros. 4 centímetros. 5. 5. Él dio la respuesta correcta. Pero al inicio dijo 4 punto algo. Obviamente a nuestro ojo, esta es una muy mala regla, ¿verdad? ¿Por qué? Porque solo me puede medir de centímetro en centímetro.
Pero si yo dijera, no, yo siento que ahí es como un 4.7 centímetros. Esta cifra me la estoy inventando, ¿cierto? A mí el instrumento no me está diciendo esa cifra, sino que yo me la estaría inventando. La forma correcta, aunque no nos parezca, ¿verdad? Porque está justo acá a la mitad de los dos. La forma correcta de tomar esta medición es decir 4 o 5 centímetros. ¿Por qué? Porque esa es la precisión del instrumento. El instrumento solo me mide una cifra. Entonces, en cuestión de experimentos, esta cifra, por ejemplo, si esto fuera en centímetros o en metros, si esto fuese en metros, lo que me está diciendo es que el instrumento tiene ese grado de precisión. Me puede medir hasta esta precisión, sería un pie de rey, creo, ¿verdad? Porque puede medirme hasta la tercera cifra después del decimal, ¿ok? Entonces, por eso es importante las cifras, aunque sean ceros después del decimal, y por eso sí cuentan como cifras significativas. A la izquierda no, ¿verdad? Pero a la derecha, si hay ceros y si se repite 10 ceros, es diferente, ¿verdad? Le voy a tomar solo como unos 5 minutos más. Siempre les pido disculpas porque a veces, como les digo, me pasa un poquito del tiempo. Si ustedes ocupan retirarse, no hay ningún problema. Siempre va a quedar el video. Pero solo les voy a tomar un poquito de tiempo para lo de las operaciones. Voy a usar la presentación, ¿ok? Para que salgamos más rápido de ello. Y bueno, después lo voy a agregar yo aquí con mi letra, ¿verdad? Para terminar la presentación, lo que se nos presenta, o esa parte de la presentación, lo que se nos presenta es lo siguiente. Bueno, lo primero es que miren acá, ¿verdad? 5.000 metros y 5 kilómetros son lo mismo, ¿verdad? 5 kilómetros y 5.000 metros son lo mismo, porque si yo hago la conversión, 5 kilómetros son 5.000 metros. Pero ¿cuál es la diferencia? Que en cuestión de cifras significativas, 5.000 metros tiene 4 cifras significativas y 5 kilómetros tiene una cifra significativa. Lo que significa que la herramienta con la que se hizo esta medición, por ejemplo, solo me puede medir de 1 kilómetro en 1 kilómetro. Si yo solo estoy trabajando con esa cifra, entonces después de 5, ¿qué va? 6. Pero aquí hay más grado de precisión, 5.000. ¿Por qué? Hay 4 cifras significativas. O sea que entre 5.000 metros, que son 5 kilómetros, y 6.000 metros, que son 6 kilómetros, yo puedo tener 5.001, 5.002, 5.003. Entonces, por eso es, por ejemplo, aquí yo diría que esta medición es más precisa, porque tiene más cifras, ¿verdad? Hay más posibilidades de medir diferentes cantidades. Y por último, las cifras significativas. ¿Por qué van a ser importantes las cifras significativas para nosotros? Porque al final, cuando ustedes estén desarrollando, van a tener que hacer redondeo, ¿verdad? Y al final no vamos a redondear a la zumba marumba, sino que vamos a redondear con estas reglas, ¿ok? Y por ejemplo, cuando ustedes estén en examen, le van a salir 5 opciones, ¿ok? Y ustedes van a tener que decidir, ok, cuál es la respuesta. Digamos que ustedes tienen 2.68 y en el examen les sale dos respuestas, 2.7 y 2.6, y ustedes cómo saben cuál definir, diría la que está más cercana, pero la verdad es que ustedes tienen que seguir estas dos reglas. Cuando están multiplicando o dividiendo, ¿ok? Multiplicando o dividiendo, el resultado no puede tener más cifras significativas que el factor con menos cifras significativas. O sea, aquí 3.1416 tiene 5 cifras significativas, 2.34 tiene 3 cifras significativas y 0.58 tiene 2 cifras significativas. Cuando yo meto esto a la calculadora me da 4.2637777. Pero yo tengo que redondear a cuántas cifras. Al menor, y el menor tiene 2 cifras significativas, que es 0.58. Entonces la respuesta de esta operación, que fuese multiplicación o división, yo la dejo con la menor cantidad de cifras significativas. O sea, 4.26377 pasa a ser 4.3 por el redondeo de aquí, ¿verdad? 2 y el 6. El 6 hace que el 2 vaya hacia arriba, 4.3. Y las sumas y restas
no vamos a trabajar con las cifras significativas, sino con los puntos después del decimal, que son cosas diferentes, ¿verdad? Aquí hay 5 cifras significativas, pero hay 2 puntos después del decimal. Aquí hay 2 cifras significativas, pero solo hay un punto después del decimal, una cifra después del decimal. Entonces dice, el resultado se realizará tomando en cuenta la ubicación del punto decimal, ¿verdad? Tomamos la menor cantidad de puntos decimales, no de cifras significativas, de puntos decimales. Porque si yo fuese a dejar esto con la menor cantidad de cifras significativas, sería 2 cifras significativas. Entonces tendría que dejar un 130, algo todo raro, ¿verdad? Entonces, en suma y en resta se toman la menor cantidad de puntos decimales. Este tiene 2 puntos decimales, este tiene un punto decimal. Entonces, la respuesta de esta suma tiene que tener un punto decimal. ¿Ok? Bueno, muchachos, me pasé un poco de tiempo, ¿verdad? Pero espero que no haya problema. No sé si hay alguna consulta. Y si no hay consultas, pues lo vamos a dejar hasta aquí. Voy a parar la grabación.